distribuciones de probabilidad continuas. Vamos a ver un poco la idea intuitiva de variable continua, después hablaremos de funciones de densidad y después calcularemos los parámetros de una distribución continua. Recordemos que una variable discreta es una variable aleatoria que solo toma valores en un conjunto finito de puntos y su función de probabilidad tiene una cantidad finita de casos, es decir, en una variable discreta la función de probabilidad toma x1, x2 hasta xn y les asigna probabilidades p1, p2 hasta p(n). Sin embargo, una distribución continua es una variable aleatoria que toma cualquier valor dentro de un intervalo y sus probabilidades son cualquier valor en el intervalo 0,1. Por tanto, su función de probabilidad toma infinitos valores. En las variables continuas, la función de probabilidad se llamará función de densidad. Intuitivamente podemos entender que una variable aleatoria continua es una proyección hacia el infinito de una variable aleatoria discreta cuando la n es cada vez más grande. Por ejemplo, para n igual a 9 tenemos ese diagrama de barras, ese histograma. Para n igual a 15s, para n igual a 30i, para n igual a 60, para n igual a 100, y cuando n se hace arbitrariamente grande, lo que tenemos es algo muy parecido a esa curva. Es decir, que según vamos aumentando el número de datos, la anchura de los rectángulos disminuye, y por lo tanto disminuye la probabilidad de cada valor de x. Eso hace que para cada valor de x, la probabilidad sea prácticamente 0. Pero la era encerrada tiene que seguir siendo 1, porque la suma de las probabilidades sigue siendo 1. Por otra parte, la función de distribución es la suma de infinitos elementos que son prácticamente 0. Es decir, la integral entre menos infinito y más infinito. Una función de densidad es una función definida en la recta real R, que tiene que cumplir dos propiedades, que son proyección de las que teníamos en las funciones discretas. La primera es que tiene que tomar valores entre 0 y 1, y la segunda es que la suma de todos esos valores, es decir, la integral, tiene que ser exactamente 1. Vamos a hacer un ejemplo de función de densidad. Vamos a comprobar que esa función es una función de densidad. En primer lugar, hay que comprobar que la función toma solo valores entre 0 y 1, y los toma, solo hay que sustituir. Y en segundo lugar, hay que calcular la integral de la función de densidad y comprobar que da 1. Bueno, pues hacemos la integral entre menos infinito y más infinito y la partimos en tres trozos, hasta el 0, entre 0 y 2 y a partir del 2. La primera y la última son ceros y la del medio pues es fácil de integrar porque es una función polinómica. Integramos, sustituimos y efectivamente nos da 1. Aunque todo esto en algunos casos no es necesario porque si dibujamos la gráfica de la función, pues es esa gráfica, y como la integral es el área encerrada entre la función y el eje horizontal, pues ese área es ese triángulo azul, que es un triángulo de base 2 y altura 1, por tanto 1. Os dejo como ejercicio comprobar que estas funciones son funciones de densidad. En cuanto a los parámetros de una distribución continua, son los mismos parámetros que teníamos en las distribuciones discretas. En primer lugar, la media, que es la integral entre menos infinito y más infinito de x por f de x diferencial de x. La varianza, que es la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado por f de x menos el cuadrado de la media. Y la desviación típica, que igual que siempre es la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a calcular los parámetros de una variable x que tiene por función de densidad esta de aquí. En primer lugar, la media. Hacemos la integral entre menos infinito y más infinito de x por f de x diferencial de x, es decir, la integral entre menos 1 y 2 de x por x cuadrado partido por 3, porque hasta el menos 1 es 0 y a partir del 2 es 0. Extraemos el factor 1/3, integramos esto, que es una función polinómica muy sencilla, sustituimos y tenemos que la media es 1,25. Vamos con la varianza. La varianza es la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado de f de x diferencial de x menos el cuadrado de la media que acabamos de calcular. Hacemos la integral y obtenemos que la varianza es 0,6375. Y por último, la desviación típica solo es la raíz cuadrada del valor anterior. Os dejo como ejercicio que intentéis calcular la media y la desviación de una variable que se distribuye con esa función de densidad. Esta integral hay que hacerla por partes.
Pausad el vídeo porque las soluciones van a salir ahora mismo. Eso es la media, eso es la varianza y eso es la desviación típica.